La perfección de la fe cristiana. La perfección de la fe cristiana lo que vamos a notar, a aprender hoy, no es exactamente lo único, sino que es parte de lo que nos enrumba a una perfección de fe. ¿Por qué nosotros debemos de tener una perfección de fe? Deberíamos de preguntarnos. Por la sencilla razón que creo que el hermano Reader se los ha hecho hincapié, y no es por jactancia, sino que con humildad y sinceridad de corazón se los digo. Aquí se les enseña bastante Biblia, aquí se les enseñan bastante doctrinas para que usted tenga una buena formación espiritual, pero también tenga una buena relación con Dios a través de esa formación espiritual. La doctrina le ayuda a usted a tener una mayor y mejor comprensión de las cosas de Dios, de la vida espiritual de Dios. Oiga bien, una doctrina le ayuda a tener una mejor comprensión de las cosas de Dios, de la comunión con Dios, de la existencia de Dios, de la obra de Dios. Y entonces, cuando usted tiene una mayor comprensión, esto le permite tener un mayor acercamiento y una mejor comunión, y por ende le permite disfrutar, oiga bien, disfrutar de una verdadera relación con Dios. A eso lo enrumbamos con la perfección en la madurez cristiana, la perfección de la fe del cristiano. Y dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 1, versos del 24 al 29, Colosenses capítulo 1, el versos 24 al verso 29, dice así, ¿lo tienen, hermanos? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si usted analiza estos versículos en los que hemos leído, hermanos, usted va a encontrar aquí que la voluntad de Dios, la riqueza de Dios, no siempre se dieron a conocer, no siempre la manejó todo mundo. Es más, el apóstol Pablo está demostrando aquí que este misterio, que era el evangelio y la predicación de la palabra de Dios, las riquezas de la gloria de Dios, a tal punto de llevarnos y presentarnos perfecto en Cristo, no fue dado a conocer en otros tiempos, no fue dado a conocer en otras personas. Y hasta la fecha, déjeme decirle con toda seguridad, que no todas las iglesias tienen el nivel de enseñanza y de conocimiento bíblico que aquí se les ha enseñado a ustedes. No todas las iglesias, repito, tienen el nivel de enseñanza y de conocimiento bíblico que aquí se les ha enseñado a ustedes. Y esta es lo que dice el apóstol Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. No solo es amonestarlo, porque la amonestación pudiese ser una exhortación, un llamado de atención, una observación para que usted trate de mejorar su calidad de vida espiritual, porque mejorando su calidad de vida espiritual mejora, por efecto, usted mejora su relación con Dios. Pero dice que esa amonestación y esa relación con Dios va a ser rica, va a ser gozosa, va a ser fructífera, va a ser de provecho para usted a través de la enseñanza que usted reciba, hermano. Por eso le digo, cada vez que usted pierde una enseñanza, está perdiendo la oportunidad de aprender algo de Dios, aprender algo acerca de Dios, algún principio que le permita a usted tener una mejor comunión con Dios, una mejor relación con Dios, un mayor acercamiento con Dios, una mayor confianza, porque desafortunadamente en la iglesia hay hermanos o hermanas que quizás se sienten distanciados de Dios, creen que uno está más cerca de Dios que ellos. Y la verdad, hermanos, que todos estamos a la misma distancia de Dios. Y la distancia que tenemos de Dios es una oración. Y usted va a disfrutar, oiga bien, de esa relación a través del conocimiento que usted tenga de esa persona. En este caso, de Dios. Por ejemplo, el mundo trata de disfrutar de la supuesta relación con Dios que ellos tienen a través de las festividades paganas que se realizan. Entonces ellos buscan un método que el mundo o las religiones o las tradiciones le han enseñado para sentirse cerca de Dios. Pero ellos lo hacen por un instante, porque después de estos días de diciembre no se vuelven a acordar de la Virgen María, dicen hasta el otro diciembre. De la Guadalupe no se vuelven a acordar hasta el próximo año. Y si en ese año ya no tienen la misma fuerza, la misma salud, la misma disposición, se olvidaron de la María, de la Guadalupe y todas las que se le han aparecido. De igual manera, los famosos santos patrones de cada comunidad, de Masaya, de Managua, etcétera, se acuerdan una vez al año. El mundo así le enseña a acordarse una vez al año. Una vez al año se acuerdan del Papa, de la mamá, del hijo. Una vez al año se acuerdan de la familia, que es en diciembre, donde se reúnen, lloran por los que están y lloran por los que no están. Sí, así pasa. Se vuelve una noche nostálgica, una noche melancólica, una noche de abrazos, de bebedera, de borrachera, y terminan hasta en pleito. Una vez al año se acuerdan de ellos. Una vez al año se acuerdan del nacimiento de Jesús. Pero nuestra fe no debe ser así, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Cristo está en nosotros y Él es nuestra esperanza de gloria eterna. Pero ¿cuántas veces va a estar Cristo en nosotros en el año? ¿Cuántas veces va a estar Cristo en nosotros en la semana? Solo los días que venimos religiosamente al culto nos sentimos cerca de la presencia de Dios, a través de cada alabanza. Nos sentimos cerca de la presencia de Dios a través del mensaje. Nos sentimos cerca de la presencia de Dios a través de la oración que podamos hacer. Pero tantito salimos de aquí, se nos olvida la presencia de Dios. Y nos desconectamos de esa comunión, de ese acercamiento. Y por efecto, al desconectarnos de esa comunión, de ese acercamiento, perdemos el amor, perdemos ese gozo y perdemos ese disfrutar de esa relación. Entonces, hay hermanos que se sienten que disfrutan de la presencia de Dios solo en la iglesia. No, en la iglesia venimos a rellenar el tanque de combustible, pero el combustible lo ocupamos durante el transcurso de todo el día, de toda la semana. ¿Entendemos, hermano? Entonces, para
Pablo, acerca de esto, dice acerca de presentarnos perfectos, la perfección que debemos de tener en nuestra fe, la perfección en nuestra fe, dice Pablo que él sostenía una lucha por vosotros. Capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis. Cuando dice que sepáis es que estemos claramente entendidos. Que sepamos claramente lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Cuál lucha él sostenía? Y era una lucha, hermanos, que yo le aseguro ninguno de nosotros estaría dispuesto a enfrentar. Oiga bien, porque las batallas del apóstol Pablo no eran solo porque la gente no llegaba a la iglesia. La batalla del apóstol Pablo no era porque la gente se le estaba desanimando. La batalla del apóstol Pablo es porque él defendía, oiga bien, cada principio de fe, cada doctrina lo defendía hasta con su propia vida. ¿Me está entendiendo? Cada principio de fe que usted y yo hemos aprendido, el apóstol Pablo lo defendió en sus tiempos hasta con su propia vida. ¿Por qué? Porque igual que hoy en día, las tradiciones habían agobiado, habían invadido la fe del judaísmo. Y no solo el judaísmo, también se estaba infiltrando en el cristianismo. Las tradiciones, las festividades, todo el paganismo se estaba infiltrando. Entonces Pablo luchaba contra ello, pero al luchar contra ello estaba luchando contra los de su propia nación, contra su propio pueblo, contra su propia familia, contra sus propios hermanos de sangre, contra su tía, contra su tío, contra su abuelo, su papá, su mamá, contra todas las creencias que ellos cuando eran chiquitos le habían inculcado, contra todas las creencias en que él había crecido, contra todas las creencias que él había practicado, había vivido, incluso había enseñado. Ahora llega el momento en que Dios lo toma al apóstol Pablo y le dice que todas esas creencias no tienen ningún valor delante de Dios. Todas esas prácticas no tienen ningún sentido lógico delante de Dios. Y por eso es que le enseña, ahora le revela el misterio, porque era un misterio. Nadie lo conocía y le revela a Pablo el misterio escondido. Y como era algo escondido, no era algo público, entonces no todo el mundo lo conocía como hoy en día. No todo el mundo lo sabía como hoy en día. Era algo que estaba oculto y estaba destinado únicamente para los gentiles, dice la palabra de Dios. Ahora la verdad del evangelio está destinada para toda la iglesia, pero no todas las iglesias lo quieren abrazar. Pero si el Señor está tratando con esta iglesia es porque Dios quiere que esta iglesia camine en esa fe, crezca en esa fe, madure en esa fe. Y dice la palabra del Señor, hermano, que quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Yo no estoy luchando por mí, no estoy luchando por mi familia, estoy luchando por la iglesia. Estoy batallando contra los judíos. Contra los judíos era la religión dominante de ese entonces. Oiga bien, habían tres poderes que prevalecían en el tiempo de Pablo. El primer poder era el poder político que dominaba al mundo entero. Y el poder político era el poder romano. El segundo poder era cultural. Oiga bien, y la cultura que predominaba era la cultura griega o llamado helenismo, que era heredada de Alejandro Magno, el emperador conquistador, que trató de transmitir la cultura de Grecia al resto del mundo que él había conquistado, y a eso se le llamaba helenismo. Entonces la cultura griega se esparció, la filosofía griega se esparció, la sabiduría griega se esparció, la música, la poesía se había esparcido y predominaba bajo el imperio romano.
Pero el tercer poder que había era el religioso. Y el poder religioso que había era el judaísmo. Y el judaísmo predominaba en ese entonces. Ustedes pueden ver cuánta influencia tenían los sacerdotes ante el gobernador, ante Poncio Pilato, ante Herodes, ante el mismo César. Cuánto poder tenían, como hoy en día muchos sacerdotes tienen ese poder en las atmósferas políticas. Esos eran los tres poderes que predominaban. Y contra esos tres poderes es que un hombre sencillo, usado por Dios, comenzaba a tener lucha y les decía a la iglesia: no se conformen a las tradiciones de este mundo, no participen de las festividades de este mundo. Si usted lee Romanos capítulo 12 versos 1 y 2, le dice claramente que os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice el verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que la iglesia tenía que tener un cambio de pensamiento, un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de creer, un cambio de forma de ver las cosas de esta vida. ¿Para qué necesitamos ese cambio, la iglesia? Y le dice el apóstol Pablo: para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, diciéndole que la voluntad de Dios no la iban a encontrar en la atmósfera política, en el poder político, no la iban a encontrar en el poder cultural, ni la iban a encontrar en el poder religioso, sino que la iban a encontrar en esa renovación, porque esa renovación es hecha únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y comienza y dice en el versos 4, hermano: después que tengo gran lucha por ustedes, y tengo esa lucha, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Qué tremendo eso. ¿Usted ya vio el rostro de Pablo? ¿Ha visto el rostro de Pablo? No, ¿verdad? Pero aquí dice que Pablo luchó por todos los que nunca habían visto su rostro. Tampoco nosotros, pues luchó por nosotros. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Oiga bien, un pleno entendimiento es tener una conciencia clara, un entendimiento claro, seguro, una certeza, sin vacilación de lo que usted ha creído. Porque una cosa es lo que aquí el pastor o los hermanos que predican le compartimos acerca de la palabra de Dios. Otra cosa es lo que usted cree y practica en su casa y en su... Quiere decir que no tiene un entendimiento claro, o no ha madurado en la fe todavía, y así difícilmente va a madurar y va a crecer. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin, dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? De conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremendo, hermano. Esto es muy rico, hermanos. Esta enseñanza, este lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí, hermano, no es para cualquiera. Yo les aseguro, hermanos, que hay personas que leen esto y quedan perdidos. Y por mucha preparación secular que tengan, no van a comprender esto. Pero aquí, a personas sencillas como nosotros, que quizás no tenemos un diplomado, una licenciatura, ni un doctorado, Dios nos ha enseñado cuáles son las riquezas de su gracia, cuáles son las riquezas de su conocimiento y hacia dónde quiere enrumbar Dios nuestra vida. No es a llevar una vida emocional, hermana. No es a llevar una vida de emociones, hermano. Es a llevar una vida de convicciones. Una vida de convicciones es que usted es cristiano aquí, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en China, en Japón, donde usted esté, usted es cristiano verdadero. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Hay muchos que como no tienen esa convicción,
tantitos se van a otro país, adoptan, no han puesto un pie en España cuando ya le están diciendo, oye tío, ya adoptaron una cultura, ya se sienten españoles. No han puesto un pie en los Estados Unidos cuando ya le quieren hablar en inglés. Y dicen, ¿cómo es que se dice eso allá en Nicaragua? No entiendo, no recuerdo cómo es que se llama esto. Banano se llama, no es que es un banano. Y lo mismo en inglés, nada más que le dicen banana, Leo. Es la hermana del banano. Oh sí, oh sí, oh sí, ya recordé. Ya se sienten gringos. Ya se visten como a lo gringo. Y si van a la playa, ya ni digamos cómo van, porque es que esa es la cultura aquí. Hermanos, pero si usted es un hijo de Dios que ha crecido y ha madurado, aquí donde usted esté va a mantener su postura, va a mantener su carácter. ¿Saben que eso hacían los judíos? Los judíos eran judíos por todo donde andaban, y donde andaban ellos llevaban el judaísmo. Nosotros los cristianos donde vayamos debemos de llevar nuestra fe cristiana, pero no, la fe cristiana la dejamos con toda la gente que nos olvidamos y agarramos una nueva fe. No, es que aquí es diferente, dice. No, es que aquí es permitido. No, es que aquí esto, y es más, quieren que les diga algo. Conozco gente que se ha ido a los Estados Unidos, hermano, que nunca gritó ni siquiera vive el Boer aquí. Ahí andan en los estadios de fanáticos de las grandes ligas. Y aquí nunca gritaron vive el Boer. ¿Ves? Allá se volvieron deportistas o fan de los deportistas. Conozco gente que aquí nunca pusieron una bandera azul y blanco para festejar el Día de la Patria. Nunca. Allá ponen la bandera de los Estados Unidos y celebran el 4 de julio de la independencia. No les digo. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Y así van adoptando diferentes culturas, pero dice el apóstol Pablo que quiere que conozcamos. Él sufre porque conozcamos las riquezas de Dios, la sabiduría de Dios, para que usted sea chocollo verde en cualquier rama, en cualquier árbol, en cualquier lugar que esté. Ahí sea un cristiano bautista verdaderamente lleno de convicción y no de emoción. Van a otras iglesias, es que aquí se aplaude, es que aquí las damas pueden usar pantalones, entonces yo uso pantalón. Es que aquí las damas pueden brincar, es que aquí las damas pueden bailar, pueden predicar. Pero usted no es una más del montón, usted no es uno más del montón. Usted tiene que defender sus convicciones y vivir por sus convicciones y no por sus emociones. ¿Entendimos eso, hermano? Comenzamos. Y comienza el apóstol Pablo a hacer una serie de requerimientos a la iglesia para que la iglesia pueda proyectarse a alcanzar esa perfección en su fe. Porque no se trata de que decir, sí, yo soy perfecto en fe, sin saber qué significa ser perfecto en fe. ¿Me está entendiendo? Bueno, es que el 24 donde mi mamá, donde mi abuela celebran la Navidad, entonces tengo que ir. Y como ahí está el arbolito, entonces yo llevo mi regalo y lo tengo que poner ahí. O ahí pusieron mi regalito. O tengo que celebrar o hacer. Hermanos, si tiene que visitar, visite. Pero no participe. Visite. Usted no es parte. Al contrario, yo le voy a decir algo. Y se lo digo con toda humildad. Esto no lo aprendí ahorita. Esto lo sabía hace muchos años. Todavía creo que todavía estábamos en la iglesia de Jerusalén. Y estando ahí, una vez, yo sentí en mi corazón y le dije a mi familia, yo les voy a traerle lo que es un pollo navideño. Les voy a hacer un pollo navideño. Le hice un buen pollo. Y les voy a enseñar qué es la Navidad. Y hermanos, esa vez fui con Ivania y sentamos a la familia en el porche y les prediqué qué cosa era la Navidad. Recuerdo que, no sé si era, sí, mi mamá creo que era la que estaba operada del ojo, Ivania, era ella, ¿verdad?
estaba operada del ojo. Creo que todavía no iba a la Jerusalén ella, ¿verdad? Y no iba. Y estaba también una vecina nuestra, se llamaba Umbelina, que esa nos crió también a nosotros. Era como una señora que me vio desde que tenía 1 año yo. Y siempre estuvo pendiente de nosotros. Lo que les quiero decir, que a partir de ahí esa señora comenzó a visitar la iglesia, comenzó a creer. Era una señora católica, una señora que tenía su vida católica y celebraba todos los días. Pero lo que les quiero decir es que esta señora creyó ahí y comenzó a experimentar un cambio de vida en sí misma. Recuerdo que ella tenía, yo no espero cuando le predico a una persona de edad cambiarla en el mismo instante, porque eso solo el poder de Dios la va a hacer. Pero una persona que tenga 80 años de ser católico, 40, 50 años de ser católico, llevar una forma de vida, querer yo irla a cambiar de un día para otro en el mismo instante, tampoco, hermano. ¿Quién soy yo? Pero esta señora comenzó a caminar en fe y a cambiar y a experimentar cambios en su vida después de ese día que se les predicó. Y yo me gozo porque después de eso, mire bien, yo no era pastor. Ella comenzó a pedirme que la visitara en su casa y le hablara de Cristo. No recuerdo si ella se llegó a bautizar, no lo recuerdo. Si se llegó a bautizar allá en la Jerusalén, no recuerdo. Pero mi mamá sí se bautizó. Y mi mamá comenzó a visitar la iglesia, comenzó a visitar y después ella, poco a poco. Y llevamos a hacer culto y le invitamos a ella, como estoy yendo a hacer a los cultos a Jerusalén, que venía una vez a la semana, así hacíamos estudio en la casa de mi mamá. Al punto que, oiga bien, y esto me llena a mí de gozo, en mi humildad, créanme con humildad, cómo Dios honra a uno. Cuando esa señora estaba en agonía, muy enferma y en agonía, me llamó a mí para pedirme mi opinión y mi consejo acerca del destino que iba a hacer ella con su casa. A mí. Yo me quedé, pero era tanto, porque eso le digo, eso se trata entre familia. Yo no era pastor, pero me dijo, Erwin, mira, quiero que me ayudes. Quiero hacer esto y esto y esto con la casa. Y ya le di mi consejo. Le di mi consejo, le di mi apreciación. Y miren cómo es. Yo no era pastor ni ella era oveja mía, pero hizo lo que le dije. Se la dejó al muchacho que le dije, al nieto. Y lo hizo con testamento. Y porque yo le dije, hacelo antes que te muras. Porque si te pasa algo, si le decía a Umbelina, si te pasa algo, Umbelina, vas a dejar un alboroto. Y ya le dije, así, mira, fulano está aquí. Lo hizo la señora. Nosotros no sabemos cómo podemos ayudar a las personas a encontrar el verdadero camino a través de una conversación, a través de una acción. Pero si miran que nosotros somos cristianos y hacemos las mismas cosas que ellos como mundanos, ¿ustedes creen que nos van a tomar en serio? ¿Ustedes creen que nos van a tomar en cuenta? No, hermano. Van a seguir ellos porque es uno más del montón. La diferencia es que él va a una iglesia y yo voy a otra, pero lo mismo hacemos. Hermanos, dice el apóstol Pablo, esto digo, versos 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que le dicen a uno? Pero si celebramos el nacimiento de Jesús, pero si celebramos a la Sagrada Familia, pero si celebramos esto, si celebramos el otro, no estamos celebrando nada malo. A ver, no nació Dios. Y hasta pseudo pastores reconocidos, pastores de renombre, tienen ese mismo pensamiento. Y les dije, había uno que decía que él todos los años ponía su arbolito de Navidad, aún sabiendo, oiga bien, que era una práctica pagana, que representaba una maldad o una impiedad horrenda contra la humanidad, de que en un árbol se colgaran cabezas humanas de las personas que eran conquistadas.
cabezas de niños, aun sabiendo el trasfondo religioso, pudiéramos decir, o cultural de poner un árbol. Él decía, no, lo que pasa es que yo pongo el árbol y pongo un nacimiento y le enseño a mi niño a través de ese nacimiento lo que dice la palabra. Hermano, no es necesario. No es necesario. Con solo que usted le enseñe a través de la palabra, porque dice que la fe viene por el oír, no por ver. Por el oír, no por ver. Dios se manifestó al pueblo de Israel por el oír. Ellos oían la voz de Dios. Ellos oían la enseñanza, la ley de Dios, pero ellos nunca miraron a Dios. Entonces no es por ver, es por oír. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es que tu pastor es amargo. Sí, soy amargo. Más cuando trabajo con madera, más amargo me vuelvo, para que lo sepan. ¿Que he ofendido? Sí, yo sé que le he ofendido. La conciencia se la he ofendido. Es más, para el próximo año sí yo les prometo de corazón que voy a cambiar. Y esto para toda la iglesia. Para el próximo año sí yo les prometo de todo corazón que voy a cambiar. Voy a ser peor con ustedes. Voy a cambiar. Voy a ser peor, más drástico. ¿Saben por qué? Porque no están tomando las cosas en serio. Dice el apóstol, esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? Palabras que quieren hacerlo convencer a usted de cambiar su forma de creer, de cambiar su forma de pensar, de cambiar su forma de vivir, de cambiar su forma de adorar a Dios, de cambiar su forma de alabar a Dios. Por ejemplo, dicen, es que ustedes son aburridos. Bueno, somos aburridos para vos, pero yo no canto para vos, canto para Dios. Sí, es que ustedes son apagados y somos más encendidos que el fuego, hermano, porque creemos en el poder del Espíritu Santo. No creo en las emociones, creo en el andar del Espíritu Santo, en el vivir del Espíritu Santo. Entonces soy más encendido, porque ellos tienen encendido el fuego mientras tienen la gasolina encima. Se terminó la gasolina, se les terminó el fuego. Y nosotros no, nosotros creímos que fuimos sellados desde el día que creemos hasta el día de nuestra redención. Ellos no, ellos sienten que si ya faltaron, ya se les salió el Espíritu Santo. Entra, sale, entonces ellos son más apagados que nosotros. Porque nosotros no tenemos una luz intermitente, nosotros tenemos una luz permanente, que es el Espíritu de Dios. Amén. Nadie dice os engañe con palabras persuasivas. Yo les digo, antes decían, bueno, el 24 de diciembre, hay que estrenar el 24, el 25, el 31 y el 6 de enero, que era el de los Reyes Magos. Le salía caro a uno. Los hijos encantados. Y le dicen, pero mira, ¿saben qué dicen? Es un momento, dice, que la gente está de vacaciones. Sí, porque el sistema, hablamos de los tres poderes, sistema religioso, sistema político, ¿verdad? Y el sistema cultural. Entonces esos tres sistemas se unen para dar las vacaciones en diciembre, porque ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Quién es el príncipe de este siglo? Satanás. Y Satanás organiza todo desde una perspectiva cultural, porque celebrar es cultural. Una perspectiva religiosa, porque es del cristianismo. Y una perspectiva política, porque dan vacaciones en esa fecha. ¿Ves? Entonces todo se confabula. Entonces dice la gente, es de un momento de aprovechar para que la familia se reúna en vacaciones y todo. Y el resto del año no puedes reunirte. No te puedes comer un pollito el resto del año. No puedes desvelarte hasta las 12 de la noche con tu familia el resto del año. Solo ese día. No puedes estrenar el resto del año. No le puedes dar estreno a tus hijos el resto del año. Solo ese día. Por eso a mí me dicen el Grinch. Pero es que es la verdad, hermano. Yo no dependo, les voy a ser sincero, mi fe cristiana no depende de ninguna tradición, no depende de ninguna festividad,
no depende de ninguna práctica cultural. Mi fe cristiana depende de la obra de Jesucristo. De ahí depende mi fe cristiana. Dice el apóstol Pablo: no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Es decir, Pablo dice, no lo estoy viendo, pero en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro ¿qué? ¿Qué es lo que miraba Pablo? ¿Qué es lo que anhelaba Pablo? ¿Qué es lo que aspiraba Pablo? ¿Cuál era el motivo del gozo de Pablo? Vuestro buen orden. Una vida que anda de un lado para otro, que hoy es una cosa y en la iglesia es una cosa, en su casa es otra cosa y cree otra cosa, y allá cuando llega a la casa dice que el pastor está loco, dice, como él es amargado quiere amargarnos a nosotros. Pues amárguese, que es bueno amargarse. Es que el pastor quiere que pensemos como él. No, yo no quiero que piensen como pienso yo, quiero que piensen como piensa Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Me entiende? Yo no quiero que usted se parezca a mí, yo quiero que se parezca a Cristo. Sed imitadores de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, Pablo dice, y mirando vuestro buen orden, llevar una vida ordenada. Ordenada, hermano, no desordenada. Vuestro buen orden. El orden lo van a tener cuando tengan ordenados sus pensamientos. El orden lo van a tener cuando tengan ordenada su fe, su forma de creer. Porque mire, es como que nosotros, la vez pasada creo que fue Ibáñez que nos hizo una observación en un himno que estábamos entonando ahí, ¿verdad? Decimos y creemos una cosa, pero inconscientemente estábamos cantando otra cosa, ¿verdad? Y le dije a Mario, mira, tantas veces lo hemos cantado que ya lo hacemos como algo natural, parte nuestra, pero hay algo que no está bien ahí. Y dice, es verdad, lo vamos a cambiar. Y era una frase, una expresión. Creo que era acerca de la salvación. Yo me quedé. Entonces, el orden. No podemos pensar de una manera y hablar de otra manera y vivir de otra manera, porque prácticamente estaríamos viviendo como locos. Pensar de una manera, hablar de otra manera y vivir de otra manera. Entonces no hay armonía. Pero si usted piensa de la manera correcta y habla de la manera correcta, entonces va a vivir de una manera correcta. ¿Entendemos eso? Va a vivir como cristiano. Por eso estamos hablando de madurez, estamos hablando de perfección. No estamos hablando de niñería, de pecados, de esto. No, estamos hablando de que usted ya tiene que entrar a desarrollar ese potencial de sabiduría que Dios le ha dado a través de todas las doctrinas que ha venido aprendiendo a lo largo de la vida cristiana, a lo largo de la predicación de la palabra en esta iglesia. Desarrollar ese potencial, porque déjeme decirle que este libro que usted mira, para que sepa, en el mundo secular se considera de dos clases. Dicen que es el libro más poderoso, pero también el más peligroso, la Biblia. El libro más poderoso, pero el libro, dicen, más peligroso. Y usted dirá, ¿pero por qué es peligroso? Porque muchos lo ocupan para justificar su maldad. ¿Y cómo sale eso? ¿Recuerdan lo del Santo Oficio? ¿Quién recuerda lo del Santo Oficio? Nadie. Murió más de 1 millón de mujeres por el Santo Oficio. Más de 1 millón de mujeres por el Santo Oficio. ¿Qué era el Santo Oficio? Que aquellas mujeres que eran apetecidas por los sacerdotes, por la Santa Inquisición, o por los gobernantes, o por los funcionarios. Oiga bien, y llegaba un sacerdote a un pueblito, o llegaba alguien de la iglesia, y entonces le gustaba aquella muchacha, aquella doncella, y él quería llegarse a ella, no casarse con ella, llegarse a ella,
entonces la mandaba a llamar y le mandaba a decir al padre que se le entregara. Y si el padre decía que no, la muchacha se resistía, lo acusaba de hereje. Entonces el Santo Oficio, le llamaban ellos el Santo Oficio, porque decían que Dios lo había llamado para que en el nombre de Dios ellos pudieran ejecutar a cualquiera. Vivo los los quemaban, los torturaban, los desmembraban vivo. En el nombre de Dios, el Santo Oficio. Y eso ahí está en las páginas de la historia. Vayan a leer la historia, eso lo enseña la misma historia. No le estoy hablando de la historia bautista, la historia secular enseña todo eso. Cómo desmembraban a las personas, cómo descuartizaban a las personas, cómo quemaban vivo a las personas. Solo mujeres se contabilizaron en la famosa cacería de brujas. Y así le pusieron ellos, la cacería de brujas. Entonces, es un libro que ellos lo ocuparon para justificar una fechoría. ¿Cuál es el otro peligro? La famosa indulgencia. La indulgencia era que comenzaron a ir a pedir a los reyes, a los príncipes, a los nobles, a todo mundo, a todos los que tenían dinero, les decían que la salvación se vendía, tenía un precio, y que ellos tenían que dar una determinada cantidad de dinero por ello, y que si tenían papá, mamá, hermanos, hijos que habían muerto y no habían recibido la indulgencia, entonces ellos podían pagar por aquellos que ya habían muerto, y tantito echaban, decían, la moneda a la urna, el alma saltaba del purgatorio al cielo. Oiga bien, y así fue como se enriqueció y se volvió un imperio económico la llamada Iglesia Católica. De ahí es donde obtuvieron todas sus riquezas, a través de saquear reinos enteros, extensiones de propiedad. Los reinos le decían, quédate con aquella propiedad. Y ya se quedaban con aquella propiedad y le daban un certificado a uno de indulgencia, que ese certificado le servía para que cuando se murieran le pudieran hacer la exhumación, no es como le llaman, una oración, para que fuera directo al cielo. No iba a pasar ni por el purgatorio, iba directo al cielo. Por eso es un libro peligroso. Es un libro peligroso porque hoy, a través de esta enseñanza de la Biblia, a mucha gente la manipulan para robarle, para saquearle. El famoso que ya murió, gracias a Dios ya murió, que primero se hizo llamar siervo, después apóstol, después se hizo llamar Jesús, después se hizo llamar Dios, y después ya por último se llamó el anticristo. Se llamaba José Luis de Jesús Miranda, creciendo en desgracia, porque en gracia no crecía. Hizo que, mire cómo el poder de la persuasión hizo que mucha gente se despojara de todo y se lo diera a él, porque él era Dios. Y él tenía avión privado, tenía un harén de mujeres jovencitas escogidas. Él le había prometido que nunca iba a morir, que no iba a conocer muerte, y murió de cirrosis de tanto guaro que bebía. Y le enseñó a la gente eso, hasta de tatuarse los 3-6. Gente que era correcta moralmente, andar tatuado. Ahí andaba un poco tatuado desde 3-6. Habían pastores, conocí hermanos que eran fieles, hombres, miren, rectos, buenos doctrinados. Se fueron en el viaje. ¿Debido a qué, hermano? A que fueron engañados con palabras persuasivas y no llevaban su vida en orden. Un día, yo les conté hace poco que yo estuve platicando así con uno de ellos, de esos 666, y me quiso pervertir prácticamente el texto de Hebreos capítulo 6, verso 1. Y yo le dije, la Biblia no dice eso. No, pero eso lo decís vos, pero no lo dice la Escritura. Pero los apóstoles, no, eso lo decís vos. Lo que dice la Escritura es esto y esto. Porque con el que andaba el mecánico me dice, cuando estaban reparando el microbús, la Biblia dice eso. No le digo. Y él dice, sí lo dice. No lo dice, lo que dice esto y esto. Yo no andaba Biblia, pero él lo tiene en una gran pancarta. No hay pecado, no hay infierno, no hay diablo, no hay esto, no. No, hermano. Dejarse persuadir. ¿Y sabe quiénes son los persuadidos? Aquellos que no tienen convicción, sino solamente emoción.
con facilidad caen, con facilidad se desvían, con facilidad se pierden. El primer llamado es al buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿En quién estás creyendo? Dice la palabra de Dios que Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, porque Dios, después de haber hablado en otros tiempos, de muchas maneras, ahora nos habla por medio de ¿quién? ¿De quién nos habla? Qué lindo. De Hebreos 1:1, para que los hermanos que... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, el verso 2, en estos posteriores nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién nos habla? ¿Por medio de quién? ¿A través de quién le habla Dios a usted? A través de su Hijo. Yo no les vengo a contar mi historia, vengo a hablarle de la historia de Jesucristo. Yo no le hablo de mis principios, le hablo de los principios de Cristo. ¿Me entiende? Por eso dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué tan firme? Cuando habla de firmeza, habla de estar parado erguidamente, sin tambalearse ni a un lado ni a otro. Firme, el término firme es estar erguido, recto, sólido, bien posicionado, que no se va a tambalear ni para adelante ni para atrás, ni a un lado ni a otro lado. Así tiene que ser usted con su fe. Así es el modelo que el apóstol Pablo quiere por los que ha sostenido lucha, por los que nunca han visto su rostro. Así el apóstol Pablo quiere que sea nuestra fe. No tambaleante, no dudante, no vacilante, sino que tener una convicción en lo que ha creído y en quién usted ha creído. No se trata de que usted me crea a mí, se trata de que usted le crea a Jesucristo, que usted viva por Jesucristo. El segundo principio dice, mirad, versos 8. El término mirad requiere de mucha atención. El término mirad no es solo de abrir los ojos, sino es de prestar mucha atención. Mirad que nadie, dice, os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. ¿Según qué? ¿Según qué dice? Verso 8, ahí tienen su Biblia. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todas estas festividades son tradiciones de hombre. Todas estas festividades son rudimentos del mundo, no de Cristo. Porque en ninguna parte de la Biblia aparece el día exacto en que nació Jesús. En ninguna parte de la Biblia aparece que Jesús haya dado instrucciones o el Espíritu Santo por medio de los apóstoles haya dado instrucciones de celebrar tal acontecimiento llamado el nacimiento de Jesús. Y si la Biblia no lo registra, es porque así Cristo quiso que se quedase. Pero nosotros seguimos el mundo, los rudimentos del mundo, las tradiciones del mundo, y no según Cristo. Cristo quiso que se quedase en el anonimato el día de su nacimiento. Cristo quiso que lo que se celebrase no era su nacimiento, sino su muerte, sepultura y resurrección a través de la celebración de la cena del Señor, que era un recordatorio que comenzó a practicar la iglesia cada domingo, el primer día. Hoy decimos domingo, pero en aquel entonces era el primer día de la semana, antes que se hiciera el calendario gregoriano.
Pero el primer día de la semana se celebraba, se reunía la iglesia para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso dice, todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis. Amén, hermano. Eso fue lo que quiso Cristo, no que se celebrase su nacimiento. ¿Qué hace el mundo? Celebra el nacimiento, pero no su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Qué hacen ese día? ¿Hacen acaso Santa Cena? No hacen. Y si la hacen de manera navideña. Vamos a hacer un concierto navideño. El Señor los reprenda. Paganos. Son paganos. Están profanando las cosas de Dios. Esa es una profanación. Agarrar de las cosas del mundo y quererlas mezclar con las cosas del Señor. Cuando el mismo Dios dijo, no hagáis de la luz tiniebla, ni de las tinieblas hagáis luz. No pongáis lo dulce por amargo, ni lo amargo del mundo lo hagáis dulce. Entonces, las festividades paganas ahora las queremos cristianizar. La música mundana ahora la queremos cristianizar. Las actividades paganas, los momentos, el día del amor y la amistad, el día de la madre, el día del hijo, el día del padre, todo eso lo vamos a cristianizar nosotros para alcanzar a mayor número. No, la Biblia dice que se va a alcanzar, si usted agarra gente pagana, va a tener una iglesia pagana. Pero si usted va a alcanzar gente, para Dios, la va a alcanzar a través del poder de Dios, que es su palabra, no a través del paganismo. Si utiliza cosas mundanas para atraer al mundo, va a tener una iglesia mundana. Pero si utiliza el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para atraer al mundo, entonces va a tener una iglesia espiritual. A eso nos referimos con una perfección en la fe, hermano. Pero es algo que tenemos que determinar nosotros. Dice el apóstol, nadie os engañe por medio de filosofía, cuento que parafrasean, que un hijo nos es dado. Ahí dice la Biblia que hijo nos es dado. Sí dice, pero no dice cuándo. ¿Por qué no lo celebran otro día del año? ¿Por qué no lo celebran el 1 de enero, que es feriado? A ver, la iglesia, vamos a celebrar la Navidad el 1 de enero, porque quedan en ridículo. Y si no celebran la Navidad, se les va toda la gente de la iglesia. Así como estamos nosotros. ¿Por qué? Porque la gente está ligada al mundo, a las tradiciones, y todavía no han perfeccionado su fe. No quieren nada en serio con el Señor. Quieren estar llorando con Dios y bailando con el diablo. Así de sencillo. Llorando con Dios cuando se están lamentando, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero cuando están de buena, bailandito con el diablo. Gozándose con el diablo. Dice el tercer principio, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, oiga bien, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, ¿qué dice? Lo tiene ahí, hermano. Hoy se durmió. Verso 16. Tercer principio. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, que es la iglesia, es de Cristo. Nadie te juzgue. Y ay, mamá, no vas a hacer pollo navideño. Y ay, mamá, no vamos a estrenar. Y ahí es que ustedes en la iglesia no celebran la Navidad. Son anticristianos. Somos cristianos verdaderos. Anticristianos son todos los navideños. Porque se consideran hasta marianos. Porque la Navidad es María, Jesús, el niño Jesús, los pastorcitos. Esa es la Navidad. Paganos, profanos. Por tanto, nadie te juzgue. No te sientas mal por lo que te digan. No te sientas menos por lo que te digan.
¿Qué otra iglesia? Pastor, allá lo hacen. Déjelo a ellos que se pierdan. Usted siga a Cristo. Pastor, allá déjelo. Pero si eran de los mismos bautistas donde venimos nosotros, sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así de sencillo. Yo respeto hasta donde más puedo a estos infelices, pero cuando les tengo que decir la verdad se los digo, porque están engañando a la gente, están corrompiendo a la gente, están pervirtiendo a la gente, están profanando las cosas de Dios, están pervirtiendo el mensaje de Dios. Y dice, verso 18, cuarto principio. Primero dijimos, nadie os engañe, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, nadie os juzgue y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia, ¿qué? Por su propia, ¿qué? Todo lo espiritualizan, todo lo espiritualizan, hasta hacen intercambio de regalo, hacen premiación, hacen competencia, regalos navideños. No, hermano, dejémoslos que ellos se pierdan si quieren perderse, pero en cuanto dependa de nosotros, hermano, esforcémonos por crecer y madurar en nuestra fe. Usted no se sienta mal porque no tiene que darle un zapatito nuevo a su hijo. Dele gracias más bien a Dios que su hijo está sano, porque muchos con zapatos nuevos están en el hospital. Usted dele gracias a Dios si ese día 24, 25 pudo comer arrocito y frijoles. Es que no me dio para la gallinita. Mejor que no haya cocinado la gallina del vecino, pero su conciencia está limpia, que no se llevó la gallina del vecino. Sí. Estése feliz. Es que todos andan estrenando en la cuadra y mi hijo no. Dele gracias a Dios que usted tiene un mejor estreno eterno para con su hijo allá en los cielos. Ellos estrenan aquí, usted va a estrenar en los cielos por una eternidad. Es que todos andan bien vestidos ahí en la iglesia, estrenando. Yo ando chapín, no se preocupe porque le va a llegar el turno a usted. Cuando todos van a andar chapín, usted va a andar elegante, Catrín. Yo he pasado esa escuela, hermano. Yo he pasado esa escuela. Y por eso se los digo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Afectando. Hasta los ángeles le celebran culto, como ahora pues celebran las festividades San Valentín. Entonces las iglesias le llaman Día del Amor y la Amistad. Y vamos a hacer casamiento, vamos a hacer compromiso de los novios que vengan a consagrarse ese día, de que digan aquí, que etcétera, que etcétera. Paganismo, hermano, disfrazado de cristianismo. Hermanos, por último, versos 20, tenemos un minuto. Versos 20. Pues si habéis muerto con Cristo, ahí está la conclusión. Usted ya murió con Cristo, ya fue, y morir con Cristo no es que se acuesta pensando en Cristo. Morir con Cristo, ¿cómo murió Cristo? Crucificado. Y dice que nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones y deseos. Si ya murió con Cristo, ¿cuál es el consejo? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos a tales como no manejen, ni gusten, ni a un toque? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Celebrar la Navidad no te va a hacer más santo, ni te va a acercar a Dios. Y lo que está diciendo ahí, que muchos ocupan este texto para decir que uno no puede predicar contra eso, le está diciendo que mucha gente se quería ser tan santa, que no podía ni tocar aquí, porque aquí lo tocó un inmundo. No me siento en esa silla porque ahí se sentó un escarnecedor. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no se sentó en silla
de escarnecedores. Entonces no se siente en ningún lugar, porque todo lo hacía, alguien se ha sentado que es pecador. A ese tipo de extremista se refiere esta porción. Gente que vivía en ayuno, afligiendo su alma, según dice. A la verdad, esos duros tratos del cuerpo tienen cierta reputación porque ayudan a la persona que está gordita a ponerse delgada. Al que tiene intoxicado el cuerpo, desintoxicárselo con el ayuno. Ayuda, es verdad, ayuda el ayuno. Un ayuno ayuda. Pero contra los apetitos de la carne, cuando está diciendo los apetitos, es contra las tentaciones de la carne, contra la inclinación al pecado, no sirven para nada, está diciendo ahí el apóstol Pablo. No sirve para nada, porque lo único que puede ayudarnos a mantenernos firmes en la vocación de nuestra fe es que mantengamos una buena relación con Dios. Y esa buena relación es a través de que maduremos y seamos perfeccionados en el temor de Dios. Eso es lo único, ese es el secreto. Madurar, crecer, tomar en serio las cosas del Señor, y eso nos va a permitir tener una mejor comunión con Dios. Y al tener una mejor comunión, tengo una mejor relación, lo conozco mejor a Él, y eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué le dijo el diablo a Dios cuando le dijo Dios allá en Job capítulo 1? No, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, le dice. ¿No has visto y no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Claro, le dice. ¿Cómo no te va a alabar? Le dice, si lo tienes, ¿qué? Cercado. Esa es la protección que Dios nos da cuando nosotros caminamos de una manera correcta. Mire, Job no se andaba cuidando de nadie. Job no andaba corriéndosele al diablo. Job no andaba aquí. Job no andaba. Solo llevaba una vida correcta y una relación correcta con Dios. Eso era todo. Esa era la madurez. Ese era el éxito. Una vida correcta, una vida madura, una vida perfecta en relación con Dios, una perfección en su fe. Eso era todo. No andaba ahí reprendiendo al diablo, peleándose con el diablo, machacándole la cabeza al diablo, etcétera. Solo llevaba una relación correcta con Dios y se terminó. Y el Señor se encargó de guardar de él. Hermanos, nadie dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cómo es que vivís para Él? Y si pues habéis resucitado, no solo si moriste, sino que habéis resucitado, 3:1 dice: buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Moriste con Cristo, pero vives ahora en una nueva vida. Entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allá arriba no se celebra la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no nació. Cristo es eterno. Amén. No hay Navidad. Él es eterno. Se hizo hombre, pero no nació, porque Él ya es eterno. Dios es eterno. Entonces vamos a estar celebrando cosas paganas.